versículo 1. Vamos a leer del 1 al 6 y luego del 19 al 23. Me indico con un amén si ya está ahí. Dice la palabra de Dios en Génesis 39, versículo 1, dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3 dice: Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5 dice: Y aconteció que desde que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre él todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Nos vamos al versículo 19. Y dice: Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias por tu presencia, papá. Gracias por estar aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Señor, moviéndote, papá. Que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, trayendo en esta palabra vida, Señor, para cada uno de nosotros, papá. Que mi boca pueda ser, papá, ese instrumento en tus manos, Señor, para traer, Señor, lo que hay en tu corazón, papá, esta noche para tu iglesia, para tus hijos, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Y como bien sabemos, en los miércoles estamos hablando de... Voltea con el al lado a ver si ya lo ves más maduro. Ojo, dije maduro, no dije viejo, Ojo, ojo, aclarando. Maduro, no viejo. Aquí estás escuchando una prédica del paso fui entre lo viejo y... se me fue la otra palabra. Lo antiguo. Y wow. Pero bueno, hablando sobre lo que hoy nos toca compartir de madurez, yo espero que ya en las clases que hemos tomado haya habido algo de madurez, algo de cambio, que haya habido una transformación en medio de tu vida. Dios ponía esa historia en mi corazón para compartirte algunos puntos de la vida de José. Realmente sabemos y contamos un poquito la historia desde Génesis 37, cuando empieza a hablar de la familia de Israel, y empieza hablando sobre José, ese joven de 16 años, que si lo ponemos a ese momento, y ya el hombre cuando estuvo como mano derecha de Faraón,
Hay un mundo de diferencia entre esa versión y la versión actualizada, por así llamarlo, o la versión que debía de ser de la vida de José. A esta edad podemos ver que Dios ya le revelaba sueños a José, y él pronto cada sueño que Dios le hablaba, le mostraba, se lo contaba a sus hermanos y a sus padres. Y obvio, algo imprudente, algo inmaduro el joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Pero maduros, ¿verdad? Amén. Por fe lo declaramos. Pero este joven al principio era inmaduro y cometió la imprudencia de contarle su sueño a sus hermanos y a sus padres. Si de por sí, por ser el que más amaba a su padre, ya tenía cierto grado de roce con sus hermanos. Y aquí la ventaja es que con Sari ya nomás es ella, puede decir que es la consentida, que es la más amada. Pero allá de aquellos que tengan 2 o 3 o 4 o más, para ver quién es el consentido. A ver, de los que tienen 3, la pastora, ¿quién es el consentido? Nada, se crea paz. Pero sabemos que José era el consentido y eso le causaba enojo, coraje a sus hermanos. Y aún todavía el joven comete el error de contarles el sueño, que él iba a estar en lo alto y ellos se tenían que postrar a sus pies. Eso causó y encendió más la ira y el coraje de sus hermanos. Pero vamos a entenderlo, era un joven, era imprudente, no era maduro, todavía no, Dios no había trabajado totalmente con su vida. Entonces, ese era el José que conocíamos de un inicio. Pero vemos la historia, vemos cómo Dios va puliendo, Dios va trabajando la vida de José. ¿Cuántos quieren vivir la vida de José? Pocos, y no puedo decir uno nada más o 2. Pero si la ponemos como una gráfica, en lo natural podemos pensar que la vida natural de José no iba en ascenso, iba en descenso. Pero es donde Dios me hablaba y me mostraba la madurez de este joven. De Dios empieza a trabajar en su vida y empieza a trabajar en él para provocar la madurez. La madurez es un desarrollo, es un crecimiento, es un proceso que cada uno debemos de enfrentar. Pero no está determinado por las situaciones, no está determinado por las circunstancias, no está determinado por la situación o la posición que tal vez nos encontremos. A luz de la palabra, Dios me hablaba que está en nuestra relación con Dios. ¿Quién quiere madurar? Debe ser un sinónimo de querer buscar la presencia de Dios. Aquel que quiera aspirar a ser grande en esta tierra, tiene que aspirar a tener una relación más estrecha con Dios. El mundo te enseña que tienes que crecer en cierto momento, en cierta altura, y tal vez muchos quererte olvidar de lo correcto, de lo que es el bien, de buscar a Dios, y piensan que con eso van a llegar a una grandeza o un grado de madurez. Pero yo he entendido a la luz de la palabra que la madurez es un reflejo de mi relación con Dios. Y como a muchos les he dicho y yo lo he vivido, el cristianismo, el seguir a Cristo, no es ausencia de problemas, pero está lleno de propósito de Dios para nuestras vidas. Y cada situación y cada circunstancia que atravesamos, sabemos que para los hijos de Dios todas tornan para bien, son para bendición para nuestras vidas. Pero en esa parte abro el paréntesis, que es donde debe de entrar la madurez de cada uno de nosotros. Imagínate, este joven era guapo, hermoso, como muchos de nosotros, aquellos que estamos en Cristo, aquellos que nos dejamos ser lavados por la sangre de Cristo. Pocos somos así. Pero este joven primero fue traicionado por sus hermanos, lo querían matar. De segunda, pues sale a uno ahí queriendo cuidar su vida, y bueno, vamos a echarlo a la cisterna. Pero lo demás dice, pues, ¿qué nos conviene a nosotros matarlo?
que es de nuestra propia sangre, vamos a venderlo. Imagínate la posición. Yo quiero ir 2, 3 pasos para atrás para que te lleve la imagen. El consentido de papá, el que tenía la túnica, el que sí, actuaba bien, se portaba bien, era fiel a su papá, era fiel a Dios, servía en la casa de su padre, le cuidaba las ovejas, le contaba lo que hacía más sus hermanos, la reputación que tenía sus hermanos. Hacía las cosas bien este joven, pero había algo en su vida que iba a empezar a pasar. Ya había tenido el sueño de la grandeza, de lo que Dios había declarado sobre él, pero Dios no le había contado el intermedio que tenía que pasar para llegar a ese final. Dios ya le había puesto a ese joven que iba a ser cabeza y no iba a ser cola. Le ha dicho que iba a tener una autoridad a tal grado que sus hermanos y sus padres, iba a llegar un momento donde iban a doblar rodillas sobre él. Imagínate la cabeza de este joven cuando primero lo querían matar y luego lo quieren vender y lo venden. Si no hubiera sido maduro, si no hubiera habido grado de madurez, sabemos el final. Sus hermanos se presentan ante él y en esa acción él tenía la autoridad para matarlos. Pero gracias a Dios ya había madurez, había presencia de Dios, había una relación estrecha con él, vivía cultura, como ya lo vimos en clases pasadas. Él sabía quién era Dios y quién estaba con él. Tenía clara su identidad. Y por la cultura que vivía, pudo bendecir a su familia. Pero me regreso otra vez para atrás a la historia. Lo vendieron. Y ya después que lo vendieron, llega un hombre, Potifar, que lo compra. Imagínate, de ser el consentido, de ser el número 1 en su casa, a pasar a ser esclavo. Qué cambio, ¿no?, de atmósfera. Qué cambio de posición. De ser el que estaba al lado de su padre, ahora ser esclavo de alguien que no conocía. Pero deja tú, ahí no se acaba la historia. La historia nos lleva a que aún todavía fue vendido, pero ahora fue encarcelado. Ya no era esclavo, ahora era prisionero. Imagínate si hubiera sido tal vez cualquiera de nosotros, pero yo creo que en este lugar no hay de esos. Ya hubieran dejado a Dios a un lado y si hubieran ido al mundo. Pero este joven permanecía fiel a Dios. ¿Cuántos empiezan a vivir circunstancias difíciles en su vida y tal vez parece que Dios la trae contra ti y vives de una tras otra? No ves lo duro sino lo tupido en medio de tu vida y piensas y dices: Dios ya me dejó, ya prefiero dejar a Dios, me quiero apartar de Él y me quiero volver. La situación en el lugar que me encuentro está determinado quién soy yo. Imagínate si no estuviera con Dios, estaba de esclavo, se hubiera considerado esclavo. Después fue prisionero, estuvo en la cárcel. Su mentalidad y su identidad hubiera cambiado a no ser un hijo de Dios, cercano a Dios, sino su mentalidad hubiera sido: ¿sabes qué? Yo ya soy prisionero. Mi imagen tal vez ante el mundo no es la mejor, pero eso no determina la actitud y el corazón que tenía José. Y es donde Dios tocaba mi vida para hablar de madurez. Muchos de buenas a primeras, por cualquier cambio de aire o cualquier viento en contra, tomamos la decisión de abandonar, de dejar la barca, de querer dejar todo y soltar todo. ¿Cuántos viven así? ¿A cuántos no le ha salido algo y se desesperan y ahí lo dejan y lo sueltan? ¿Cuántos se han comprado aparatos o cosas que parece un mundo difícil para armar y no terminas de armarlo y lo avientas y te desesperas? Muchos a veces actuamos así, pero ahí nos habla el grado de madurez que tenemos. Y a veces nos comportamos como niños y dejamos que nuestras emociones, nuestros sentimientos empiecen a tocar nuestra vida y ellos tomen posición y determinen quién somos nosotros. Y eso es parte de la madurez. Lo que Dios me hacía entender, le preguntaba cuando estaba leyendo estos versículos y le decía: Dios, ¿qué me quieres mostrar a través de ellos? Dios me mostraba esta parte. Muchas veces despreciamos
o no le damos valor al lugar que nos encontramos. En el mundo secular es muy fácil de explicártelo, y voy a empezar por ese lado. Pero si me meto al terreno espiritual, tal vez voy a pisar callos y te va a doler. Y como a veces algunos podemos ser tal vez inmaduros, vamos a decir, mira, el hermano la trae contra mí. Pero déjame empezar por lo secular, para que te empiece a quedar claro esta parte que te estoy hablando. ¿Cuántos están estudiando una carrera? ¿Cuál es tu aspiración al salir? ¿Que te llamen arquitecta? ¿Que te llamen contador? ¿Que te llamen ingeniero? ¿Cuál es tu aspiración a salir? ¿Que te llamen como al título que obtuviste en tu carrera? Pero oh sorpresa, cuando empiezas a trabajar, ni tus 4 años y medio y tal vez al mucho 5 años de carrera, para que cuando salgas de la escuela te pongan a sacar copias. ¿Cuántos dicen amén? Y tú dices, soy licenciado, soy contador, soy arquitecto, soy ingeniero, doctor, dentista, lo que sea. Pero sales al mundo laboral y entras a la realidad. Entras a una realidad que tú esperabas ganar el sueldazo del año, que te pagaran las millonadas, pero te empiezan pagando una baba. Dicen, ni mis 4 años y medio o 5 años de carrera para que me pagaran esto. Y bueno, deja tú la paga. En segunda, lo que me ponen a hacer, tú esperarías a lo mejor que te pusieran a hacer algo de tu carrera, pero a veces te ponen a llevar las cosas, los papeles de una oficina a otra, a sacar copias, a hacer la talacha, pero no te ponen a hacer lo que es de tu carrera. Yo lo viví. Salí de contador y empecé sacando copias en una empresa. Pero he visto ahorita como muchos jóvenes están saliendo, que salen con una mentalidad diferente. Yo digo, no está mala la mentalidad, está mala la actitud y el comportamiento que tienen cuando ya están afuera de las aulas. La actitud que determina es la madurez que tiene. Porque luego empieza, es que yo no estoy para eso. Yo no fui diseñado, yo no estudié tanto tiempo para sacar copias, para llevar papeles de una oficina a otra. A mí a veces al principio hasta me decían, lleva la basura, no al contenedor allá principal. Y yo, ¿pero por qué? Pero muchos salimos con esa mentalidad. Pero es porque no hay madurez en medio de nuestra vida. El problema es que no le damos el valor a cada lugar, a cada posición que Dios nos va llevando en nuestra vida. Porque en cada una de ellas hay un aprendizaje. Ahora te lo puedo decir a esta, no sé si llamarla a esta edad, mejor para que se escuche mejor, vamos a llamarla a esta experiencia que ya tengo laboral. No, experiencia mejor, paz. Se escucha mejor. A esta experiencia laboral, a la posición que me encuentro hoy, le doy gracias a Dios por haberme enseñado a sacar copias. Porque me encuentro a veces jóvenes que ni saben usar la copiadora, ni saben poner una impresora en una computadora. Le doy gracias a Dios porque aunque yo era contador, me tocó llevar paquetes de una oficina a otra y aprender a hacer relaciones con los gentes superiores. Le doy gracias a Dios porque me puso a cubrir en un tiempo caja. Aprendí lo que era cobrar, facturar, hacer un corte de caja. Le agradezco tanto a Dios que de repente me mandó a hacer auditorías, que en lo personal la verdad no me gustaban. Ir al almacén, ensuciarme, llenarme de polvo, cuando mi visualización primera era estar en una oficina con clima, estando enfrente de una computadora y no moverme de ese lugar. Pero tuve que ir a hacer inventarios, me tocó estar en la calle, me tocó estar en almacenes, me tocó estar en tiempo de frío haciendo inventarios. Yo decía al principio, pues ¿qué necesidad tenía yo para estar viviendo esto? Pero le doy gracias a Dios por cada etapa que me hizo vivir,
durante este proceso que en lo secular, en mi carrera me empezó a madurar. Pude ser auxiliar, llegué a ser una parte de ser contador, pero ahora en la posición que me encuentro le doy gracias a Dios por todo eso, porque he entendido que donde estoy yo hoy es gracias a la experiencia por cada situación y en cada lugar que me encontraba. ¿Cuántos de ustedes maldicen el lugar en el que se encuentran? ¿Cuántos de ustedes se quejan de la situación que están viviendo? Muchos se quejan de la situación que viven. Mira, es que vivo en problemado, es que vivo con eso, con dificultades. Agradece esa situación, agradece ese momento, ten la madurez y dale el valor a esa posición que estás viviendo ahora. Si no lo veo a la vida de José, de ser el consentido a ser vendido, esclavo, prisionero. Pero él fue agradecido en cada momento y en cada situación. Su boda, dale el valor al lugar en el que estaba. Y eso nos habla de madurez, iglesia. No valoramos el lugar que hoy Dios me da. No valoramos tal vez la situación económica que tengo actual. Pero tú no sabes que es papá poniendo su mano, forjando tu corazón, preparándote para el llamado que Él tiene para ti. Porque de que yo creo que Dios ha declarado algo grande sobre tu vida, Dios ha declarado algo grande. Tienes más, voltea con el que tienes al lado y dile: yo creo que Dios ha declarado algo grande sobre tu vida. Pero el problema no está, iglesia, en lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Es que no valoramos cada momento, cada lugar donde Dios nos pone. Y aquí está el problema. Si José hubiera determinado que cuando fue vendido y fue esclavo, ese lugar afectara quién era, él hubiera tenido mentalidad de esclavo. Y muchas veces le damos lugar y poder y autoridad al lugar donde estamos para que determine quién soy yo. Ojo, con esto no estoy diciendo que no menosprecies el lugar. Valora el lugar, valora tu posición, pero nunca olvides quién eres tú, porque ahí está la madurez. Imagínate, yo hubiera salido de contador y sacando copias. Si no aguanto sacando copias, me hubieran corrido de ese lugar. No hubiera aprendido nada en ese lugar. Mi carrera no hubiera iniciado, porque si lo analizo, la que me catapultó donde estaba anteriormente era mi jefa, porque su hermana estaba en la otra compañía. La que me enlazó para mi crecimiento fue la que llegó a ser mi jefa en mi primer trabajo. Y ella me empujó para el siguiente nivel. Y de ese lugar me empujaron al nivel que hoy estoy. Pero si hubiera sido malagradecido, no hubiera valorado cada cosa que me podían hacer. Y ahí está el detalle, iglesia. Cuando me empiezo a quejar, cuando empiezo a maldecir el lugar que estoy, le estoy dando cabida que tenga poder y autoridad sobre mí. Y eso es un resultado de mi madurez. A un niño regáñalo, dime, ¿va a florecer lo que él es? ¿O la inmadurez de la situación que está viviendo va a determinar quién es? Porque se comportan no como lo que son, se comportan lo que la situación ha determinado que son. Y es cuando vivimos inmadurez en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos menospreciado la posición, el lugar en el cual nos ha puesto Dios? No maldigas tu crisis, no maldigas tu situación, no te quejes del lugar que estás viviendo. No te digo que eso determine tu identidad la ha determinado Dios, pero en cada lugar debes de hacerlo mejor. En cada lugar debes de hacerlo de la mejor manera. No importa que te toque tal vez sacar copias, saca copias de la mejor manera. Que la gente pueda ver tu excelencia, porque tu excelencia no está determinada por el lugar que estás, sino es por el resultado de la madurez que has tenido en Cristo, que determina quién eres tú.
Y yo he creído esa parte, que donde yo estoy, yo sé que Dios me usa, y la mano y la provisión de Dios está en medio de ese lugar. Entonces yo debo demostrar mi excelencia en medio de cada acción que yo hago. Y eso implica la madurez que tengo, porque aprovecho ventaja del lugar donde Dios me pone. ¿Cuántos de ustedes si los llevan a la prisión? No es profecía, solamente ejemplo. Si te llevan a la prisión, ¿cuántos de ustedes se olvidarían de Dios? ¿Cuántos de ustedes se quejarían y tomarían la actitud de un prisionero? Yo creo que muchos, porque nos falta crecer en esa área, iglesia. Lo que este joven lo hizo madurar era que su relación estaba estrecha con Dios y tenía claro quién era. Y de ahí parte toda la madurez, iglesia. Somos inmaduros porque olvidamos quiénes somos. El saber y tener clara nuestra identidad me hace comportarme a la altura de lo que yo soy, no del lugar. Porque José estaba determinado para estar en las grandes, pero empezó en las pequeñas. Pero aun cuando estaba en las pequeñas, eso no determinó su servicio de excelencia. Eso no determinó su actitud de excelencia en cada cosa que hacía. Porque cada cosa que hacía, lo leímos en la Biblia, lo que hacía, lo hacía de la mejor manera. Y lo que sus jefes ponían en sus manos, ellos ya ni se preocupaban. Eso habla de madurez, iglesia. Él tenía mucho que despreciarle a la vida. Él tenía que mucho despreciar o quejarse de su situación. Pero en vez de quejarse o de maldecir, él empezó a hacer bendición en cada lugar. Le dio el valor correcto a cada lugar y aprovechó la situación que estaba viviendo. Y es lo que debemos de aprender, iglesia. Yo sé que a lo mejor hoy no estás en el lugar que quieres. Yo sé que a lo mejor hoy no estás en la mejor situación que tú te habías planeado, o tal vez que Dios había declarado sobre tu vida. Pero aún en eso, en medio de esa situación, dale el valor correcto a esa posición que estás actualmente, para poder mostrar lo que realmente eres tú. Porque cuando tú empiezas a hacer eso, iglesia, tú no te sujetas a ese lugar. Ese lugar se sujeta a ti. ¿Por qué no hemos tomado posición de muchas cosas de nuestra vida? Porque esos lugares han tomado posición de nosotros. Cuando fuimos llamados a conquistar, fuimos llamados que cada tierra que nuestra planta del pie toque es nuestra. Pero dejamos que esa tierra o ese lugar o esa posición tome el lugar y determine mi identidad, y determine mi comportamiento, y determine lo que yo soy. Y es cuando empieza a florecer la inmadurez en medio de nosotros. Entonces lo que hizo a José mantenerse firme y madurar en ese crecimiento que tuvo en Dios para llegar a esa altura, fue esa relación estrecha que tenía con papá. Potifar lo pudo ver. El jefe de ahí de la cárcel pudo ver que Dios estaba con él. Eso me indica que tenía una fe que la hacía pública. No escondía lo que él era. Y el problema es que cuando tú escondes lo que tú eres, le estás dando la autoridad que ese lugar tome tu vida y tome lo que tú eres. Pero cuando se la dejas a Dios, no importa en qué lugar estés, vas a hacer luz. Lo vuelvo a decir, no importa cuando tu vida se la entregas a Cristo, en el lugar que te encuentre vas a hacer luz. O si no, acelero porque ya se me vino el tiempo. El Gólgota era un lugar de muerte. ¿A quién llevaban a ese lugar? ¿A los mejores? ¿A los más apreciados? ¿A los que hicieron grandes cosas en la tierra? A ese lugar llevaban a lo peor de lo peor. Llevaban al que merecía estar en ese lugar.
Pero Jesús tomó ese lugar para volverlo a bendición para todos nosotros. Cuando ese lugar había sido de maldición para cada persona que tocaba, porque cada persona que tocaba ese lugar le daba el derecho a ese lugar para que tomara posesión sobre su vida. Pero ahí es donde nos muestra la madurez que tenía nuestro Señor Jesucristo, y es la que nosotros debemos aspirar a ir creciendo para llegar a esa imagen, lo que Él fue aquí en la tierra. Cuando aprendes a decirle: papá, no me importa lo que yo quiera hacer, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y no importa la situación que me hagas vivir o me hagas atravesar, yo sigo firme en ti y voy a hacer tu voluntad. Al final José entendió esa parte, que simple hecho José era un reflejo de lo que iba a ser Jesucristo. Fue vendido, Jesús fue vendido, fue llevado prisionero, y el lugar que habían sido para tomar, tal vez para que fuera su lugar de muerte, lo tomó para ser catapultado, para estar en la posición que tenía que tomar. Y eso hizo Jesucristo. Y es la parte que debemos de entender, iglesia. Mi madurez va a ser afectada o impulsada porque tan firme yo estoy en Él. Entre más firme yo estoy en Él, voy a bendecir cada situación que estoy viviendo. Y ojo, hablo en esta parte. Tal vez naturalmente es de lo peor. Tal vez naturalmente no estoy en la mejor época de mi vida, pero sé que en Él yo soy quien ha dicho Él que soy. Y eso va a determinar mi madurez en esa tierra. Entonces, hay gente, ya hablé mucho de lo secular, me vengo a lo espiritual. Hay gente que se estanca mucho en un lugar, porque han dejado que ese lugar determine quiénes van a ser, y olvidan su llamado para el cual fueron creados para esta tierra. En lo espiritual también empezamos desde lo más bajo. Empezamos barriendo, empezamos sirviendo, empezamos a ser el achichincle del líder, del maestro. Pero eso es crecimiento, iglesia. ¿Qué determina que madures? La actitud que tomas en cada situación. Entonces mi pregunta es: ¿qué actitud estamos tomando en cada situación? ¿Dejo que los sentimientos y las emociones florezcan, o las tomo y que empiece a florecer lo que Dios ha dicho sobre mi vida? Y es donde muchos se estancan. No digo que está mal que vengas a limpiar la iglesia, no digo que esté mal que participes en cada área de este lugar, pero no te conformes a quedarte estancado en ese lugar. Sigue creciendo, sigue mostrando, sigue madurando, sigue creciendo, porque a esto vinimos a esta tierra. No vinimos para estancarnos, vinimos para crecer y para poder dar fruto en cada lugar. No es malo que estés sentado en estas sillas, no es malo que estés aprendiendo, no es malo que estés recibiendo, pero se volvería malo que solamente te conformes con hacer eso en toda tu vida como hijo de Dios. Hemos sido llamados para grandes cosas, iglesia. Hemos sido llamados para tomar lugar en esta tierra y ocupar cada posición que Dios nos ha declarado sobre nuestra vida. Tal vez algunos van a ser manos, tal vez otros van a ser pies, pero de lo que Dios ha dicho, tú empiezas a hacerlo de lo mejor. No te conformes con estancarte. Confórmate, no te conformes con tener una vida cotidiana, porque a veces volvemos cotidiano el evangelio, el ser cristiano. Hago las mismas cosas, voy los miércoles a la iglesia, voy los domingos a la iglesia, me levanto a orar, leo de rato la palabra, pero llévalo más allá, a que sea un crecimiento. Esa es la madurez, iglesia, y esa es la que Dios quiere que aspiremos. El problema está cuando yo le doy a ese lugar o esa posición que tome mi vida para estancarme ahí. Nos pasa en lo secular, nos pasa en la vida espiritual.
No levantes tus manos, pero ¿cuántos llevan tanto tiempo nada más sentados escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo llevas sin participar, sin servir? No hablo cuestión de edades, hablo actitud del corazón. Tal vez muchos piensan porque son muy jóvenes ya no pueden hacer nada. Tal vez muchos piensan que por tal vez tener una edad más avanzada ya no están aptos para hacer. Pero no es tu edad, iglesia, es tu actitud que tienes con el reino, tu corazón que se lo entregas a Él. Tal vez dices, ya mis fuerzas no me dan para más, pero puedes ser el líder de intercesión. Y créeme que hay poder. El pastor nos ha contado historias sobre una viejita que nomás entraba y todo demonio salía. Pero era el poder, la relación. Tal vez en sus fuerzas humanas no le daba para más, pero el poder y la unción que tenía en Cristo le daba la autoridad en frente de cualquier demonio que se quería parar. Pero es cuando hay madurez en medio de nosotros. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué fue lo que provocó que este joven madurara? Fueron las situaciones que vivió. ¿Dónde formó carácter Dios en su vida? Cuando primero fue rechazado por sus hermanos. ¿Dónde formó carácter Dios en su vida? Cuando lo vendieron. ¿Dónde formó Dios carácter en ese joven? Cuando fue esclavo. ¿Dónde formó carácter Dios en ese joven? Aun cuando fue fiel a su amo natural y fue fiel a Dios, fue prisionero, fue a la cárcel. ¿Dónde formó carácter Dios? Fue en cada situación que vivió este joven. Por eso hablaba y daba énfasis a la parte que lo que estés viviendo ahora, no reniegues, no te quejes. Tal vez podrá parecer difícil, tal vez podrá parecer que no era lo que tú te merecías, porque en eso sale la inmadurez de pensar, es que eso yo no me lo merezco. Créeme que yo y mi esposa tuvimos la oportunidad de decirle a Dios, nos merecemos ser pareja y no tener familia. Señor, te servimos, Dios, participamos, Dios, te entregamos nuestra vida, pero aún así no podíamos tener familia. Pero si eso hubiera tomado autoridad y gobierno sobre mi vida y sobre la vida de mi esposa, hoy no estuviéramos aquí. Pero dijimos, Dios, dejamos pasar eso y somos fieles a ti. Parece que muchas situaciones que vivimos tal vez no era lo que esperábamos o no era lo que debíamos de vivir. Tal vez te imaginabas ya estar en una carrera, pero la situación te dijo, tal vez no es el tiempo. Y tú tal vez te puedes pasar negando, te puedes pasar renegando diciendo, yo debería de estar ahí. Pero era Dios tratándote y poniéndote en el tiempo correcto, en la época correcta, y que ese tiempo lo usaras para crecer. Tal vez tienes problemas en tu casa y tú podrás maldecir cada problema y cada situación, pero era donde Dios quería formar carácter, quería trabajar en tu vida. Y tú dices, no, es la peor época de mi vida. Pero es donde Dios quería formar carácter, es donde Dios te quería hacer crecer. Tal vez no es la carrera que tú habías elegido, pero créeme que Dios ha empezado a trabajar en medio de tu vida. Porque te tienes que empezar a sacrificar, a hacer cosas que no había sido hecho antes. Pero es donde Dios empieza a provocar madurez en medio de tu corazón. Empieza a traer carácter, empieza a formarte, empieza a crear bases sólidas, empieza a crear a alguien que está firme pese a las circunstancias.
Porque aún en todo, José pudo ver a Dios en medio de él. Aún en pese del lugar que estaba, José pudo ver que Dios era fiel. Que tal vez en lo natural le podría faltar todo. Le faltaba su padre, su madre, le faltaba estar con su familia. Pero aun cuando parecía que el mundo o Dios le estaba quitando todo, Dios lo estaba formando, iglesia. Y es cuando empieza a madurar dentro de nosotros nuestro corazón y empieza a ser más firme en el Señor. Créeme que en esa época nuestra esposa y yo dijimos: vamos a ser fieles, no importa la circunstancia natural. Nuestra fidelidad es porque amamos más a Él que lo que podemos tener aquí en la tierra. A veces nuestra inmadurez nos lleva a valorar a Dios por lo que nos da, pero la madurez nos enseña a valorar a Dios por lo que Él es. Y es lo que determina el rumbo de nuestras vidas. Porque cuando tú le das todo a Él y lo más importante es Él, créeme que cuando menos esperas, Dios te empieza a poner en el lugar que debías de estar. Aquella tormenta se empieza a calmar, aquellos vientos recios se empiezan a calmar y Dios te da claridad a la posición, al lugar que tenías que llegar. Pero sorry, iglesia, tenías que pasar por ese tiempo, tenías que pasar por esa desánimo, tenías que pasar por tal vez por esa situación. Porque cada situación Dios va formando tu corazón. Dios te está formando su carácter. Dios está formando en ti esa madurez que te falta para el llamado que tenía preparado y tiene preparado para ti. En cada situación el corazón de José se afianzaba más en Dios. Le empezó a quitar lo natural para que lo único que necesitaba fuera Él. ¿Realmente quieres madurar? Atrévete a decirle a Dios: tú eres todo lo que necesito. Tú pensarás, porque nos ves aquí, nos ves bien, no hemos vivido batallas. Tú pensarás que nos ha ido, todo es felicidad. Pero tú no sabes las batallas que hemos enfrentado, iglesia. Donde parece que Dios, y nos lo dijo literalmente, parece que nos aventó desde la cima y empezó a caer una roca y nuestra vida se empezó a desmoronar lo que éramos, pero porque Dios lo tenía que hacer. Y tal vez naturalmente podría decir: Dios, yo no me merecía eso. Dios, yo no me merecía pasar por esta situación. Dios, no me merezco vivir por esta circunstancia que estoy viviendo. Pero aprendimos a valorar que lo más importante Él era Él. Y que no importa el lugar, yo lo voy a hacer con la mejor actitud y de la mejor manera, con excelencia. Porque eso es lo que Dios ha puesto en mí. Y es lo que Dios puso en la vida de José. Y es lo que Dios quiere transmitir esta noche para tu vida. Que no importa el lugar que estés, hazlo de la mejor manera. No importa lo que estés haciendo, hazlo de la mejor manera. Que si lo que estuvieras haciendo, se lo estuvieras haciendo a Él. Y que cada paso, cada acción que haces sea glorificado su nombre. Porque José tiene eso, iglesia. Aun cuando le dicen: me han dicho que tú eres el que revelas, que a ti es dado ese don, le dijo: no, discúlpame, el don no es mío, el don es de Dios. El que revela los sueños, el que trae la revelación es Dios. Pero obvio, hay alguien que lo usa. Hay alguien que le da el favor de ese privilegio de ser el portador de las buenas nuevas, de traer esa unción del cielo. Porque esa es la madurez, iglesia. Cuando maduras en el reino, te vuelves aquel portador de la bendición del cielo para la tierra. Y es tiempo que tomemos esa posición. Es tiempo que caminemos firmes, iglesia, y que cada situación no golpee nuestras vidas y no determine quiénes somos. Porque el que ha determinado quiénes somos es Él. Y es donde nosotros empezamos a madurar. Ya no me quejo de las situaciones, ya no me quejo de los problemas, ya no me quejo de lo que esté viviendo. Le doy gracias a Dios y lo vivo de la mejor manera. Esa es la actitud que Dios quiere para cada uno de nosotros. No es de edad, iglesia,
No es edad. Tú podrás pensar que es edad, pero no es edad. Es actitud. Es a quien le permitas entrar en tu corazón lo que va a determinar tu crecimiento. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, empieza a agradecer esta noche. Aunque estés viviendo en la calle de la amargura, empieza a darle gracias a Dios por ello. Vamos, que esa situación no tome tu vida ni tu corazón. Dile a Dios: gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor, por el lugar que estoy, Señor. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Vamos, declara a la iglesia y dale gracias al cielo. Yo sé que a lo mejor hoy no es tu mejor día, pero dile: Señor, gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, papá, porque aun cuando he pasado por el valle de sombra y de muerte, Señor, Padre mío, mi vida, Señor, está intacta, Señor. Aun cuando he pasado por el fuego, papá, Padre mío, Señor, no estoy apestando a humo, Señor, sino estoy lleno de tu gloria, papá, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos, dale gracias esa noche. Dale gracias esa noche. Vamos, rompe, iglesia, con aquello que te ataba. Vamos, rompe con aquello que tenía dominio sobre tu vida. Vamos, rompe con aquellos sentimientos y emociones que habían tocado tu vida, tu corazón, y habían determinado el rumbo, el camino de tu vida. Que sea el tiempo que le digas a Dios, que sea tu presencia tomando mi vida, sea tu presencia, tu Espíritu Santo, papá, encaminándome, Señor, por el camino que tengo que andar, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Y puedas decir esta noche: papá, tú has sido fiel, Señor. Alguien maduro solamente puede ver con sus ojos naturales, pero alguien maduro en el reino tiene la capacidad de ver más allá de lo natural. Tal vez tú pensabas que esa situación te iba a destruir, y ciertamente va a destruir algo en tu vida, porque Dios lo quería quitar, porque Dios lo quería tener fuera de tu corazón, y Dios quería traer algo nuevo para ti. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque, Padre mío, estamos aquí, Señor, y podemos ver, Señor, que tú nos has traído con bien, Señor, ante ese tiempo, Señor. Que tú no dejas de cumplir, Señor, tu palabra, Señor. Si tú lo has dicho, Señor, así se hará. Pero yo sé que necesitas una iglesia, Señor, que crezca en madurez, Señor. Que no nos dejemos de llevar, papá, por las circunstancias, sino, Señor, que nos dejemos llevar por ti, Señor. Que reconozcamos esta noche, Señor, que lo que necesitamos es tú en medio de nuestras vidas, Señor. Que tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Que fuera de ti, Señor, lo demás puede venir, Señor, y puede llegar, Señor. Pero que tu presencia sea permanente, Señor, en medio de cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.